Clara Belmonte cayó por las escaleras de piedra mientras dentro de la villa más de 120 invitados. Seguían brindando por su marido, Mae. Nadie corrió en el primer segundo. Álvaro Santamaría, el hombre que había jurado protegerla durante 5 años de matrimonio, extendió el brazo no hacia ella, sino hacia Lucía Valverde, su amante. La protegió de las miradas antes de mirar a su propia esposa. Pero aquella caída no empezó en el borde de la escalera. Empezó 1 hora antes, bajo las lámparas doradas de la Villa Santa María, frente al Mediterráneo, cuando Clara descubrió que su vida había sido preparada como una mentira elegante. Estás escuchando una historia en el canal Alma de Corazón. Les deseo unos minutos de descanso y de calma, mientras acompañamos a Clara en una noche que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, Álvaro presentaba Costa Clara, un complejo turístico valorado en 18 millones de euros. Había políticos locales, inversores, periodistas y dueños de galerías caminando entre copas de cava y sonrisas calculadas. Clara llevaba un vestido color cobre, el mismo tono que Álvaro le había dicho, años atrás, que la hacía parecer iluminada por dentro. Pero esa noche él casi no la miraba. Toda su atención estaba puesta en Lucía, su directora de comunicación. Lucía vestía de blanco, se movía con demasiada confianza y apoyaba la mano en el brazo de Álvaro como si llevara semanas ensayando ese lugar. Entonces subió al escenario. Clara sintió algo raro al ver que esa intervención no aparecía en el programa que ella había revisado 2 días antes. Lucía habló de becas para jóvenes artistas, talleres para mujeres sin recursos, restauración de cuadros antiguos y exposiciones por pueblos costeros olvidados. Cada frase era de Clara. No una idea parecida, no una inspiración compartida. Era su proyecto, escrito durante meses en un cuaderno, de tapas de cuero que guardaba en el cajón interior de su bolso. Cuando Lucía pasó la página, Clara vio una cinta azul marcando los documentos. Era la misma cinta que ella usaba para separar sus notas privadas. Clara bajó la mirada a su bolso. La cremallera interior estaba abierta. Y mientras todos aplaudían a la amante de su marido, Clara comprendió que alguien no solo le había robado una idea. Alguien había entrado en su intimidad y Álvaro parecía saberlo. Clara no cerró el bolso de inmediato. Dejó los dedos sobre la cremallera abierta, como si aquel pequeño metal frío pudiera explicarle quién había metido la mano allí. A su alrededor, los aplausos continuaban. Lucía sonreía en el escenario con una serenidad demasiado limpia. Y Álvaro, desde la primera fila, la miraba con un orgullo que Clara no recordaba haber recibido en años. Entonces Clara hizo algo sencillo. Sacó el móvil, abrió la carpeta donde guardaba las fotografías de su cuaderno y buscó la última imagen que había tomado 3 semanas antes. Allí estaban sus notas, escritas con su letra. Becas para jóvenes de pueblos costeros. Restauración de memoria familiar. Talleres para mujeres sin recursos. Las mismas frases acababan de salir de la boca de Lucía, solo que ahora sonaban más caras, más pulidas, más vendidas. Clara levantó la vista. En una de las pantallas laterales apareció el logotipo provisional de la fundación, Costa Clara Arte Vivo. Ella nunca había elegido ese nombre, pero debajo, en letras pequeñas, vio una fecha, 14 de marzo. Ese día, Álvaro le había dicho que no podía acompañarla al médico porque tenía una reunión urgente en Madrid. Y Clara recordaba perfectamente aquella mañana. Había vuelto sola a casa con una receta en el bolso y una tristeza pequeña que no quiso nombrar. Esa misma tarde, su cuaderno había desaparecido durante 2 horas del cajón de su tocador. Álvaro le dijo que seguramente una empleada lo había cambiado de sitio al limpiar. Ahora entendía que no había sido un descuido. Lucía bajó del escenario entre felicitaciones. Una marquesa anciana le tomó las manos y le dijo que su sensibilidad era admirable. Lucía inclinó la cabeza, agradecida, como si llevara toda la vida soñando con ayudar a personas que jamás había mirado a los ojos. Clara caminó hacia una mesa lateral y pidió un vaso de agua. La joven camarera notó que le temblaban los dedos
pero tuvo la delicadeza de no preguntar. Clara bebió despacio. Necesitaba tiempo. No para perdonar, para mirar bien. A pocos metros, Álvaro se acercó a Lucía. Ella le dijo algo al oído, y él sonrió con una confianza íntima, cansada de esconderse. Después, Lucía sacó de su carpeta una hoja doblada en 4. Clara reconoció el borde manchado de tinta azul. Era una página arrancada de su cuaderno. La sangre pareció irse de sus manos. Clara dio un paso hacia ellos, pero Álvaro giró la cabeza antes de que ella llegara. No parecía sorprendido, parecía preparado. Y cuando sus ojos se cruzaron, él hizo un gesto mínimo hacia la terraza, como si quisiera apartarla del salón antes de que alguien escuchara la verdad. Clara entendió aquel gesto antes de que Álvaro dijera una sola palabra. No la estaba invitando a hablar, la estaba apartando. Quería sacarla del salón, lejos de los periodistas, lejos de los inversores, lejos de todas esas personas que acababan de aplaudir una mentira con copa de cava en la mano. Ella caminó hacia la terraza, sin bajar la cabeza. Álvaro la siguió a pocos pasos. Y Lucía también salió detrás de él, aunque nadie la había llamado. Ese detalle le dolió a Clara de una forma silenciosa. Ni siquiera en una conversación entre marido y mujer, aquella mujer sabía quedarse fuera. El aire de la noche era frío. Desde la terraza se veía el Mediterráneo oscuro, moviéndose bajo los acantilados de Javea. Las luces del jardín marcaban la bajada de una escalera de piedra que Clara conocía bien. Allí había tomado café con Álvaro muchas mañanas, cuando todavía creía que aquella casa podía ser un hogar. Álvaro cerró la puerta de cristal con cuidado. No dio un portazo. Los hombres, como él, no necesitaban hacer ruido para imponer miedo. Clara, no vas a hacer esto aquí, dijo, con la voz baja. Ella miró sus manos. No temblaban. Eso la asustó más que si hubiera gritado. ¿Hacer qué?, preguntó. ¿Preguntar por qué Lucía tiene páginas de mi cuaderno? Lucía soltó una risa breve, casi educada. Por favor, Clara, no confundas una idea suelta con un proyecto profesional. Clara giró apenas la cabeza hacia ella. Esa página tiene una mancha de tinta azul porque la escribí una madrugada, después de cuidar a mi madre en el hospital. Por primera vez, Lucía dejó de sonreír. Álvaro dio un paso hacia Clara. Estás alterada. Has bebido poco, no has cenado, y estás imaginando cosas. La frase llegó limpia, preparada. Clara comprendió entonces que no era la primera vez que él la había descrito así ante otros. Sensible, inestable, difícil. Una esposa que debía ser calmada antes de ser escuchada. No estoy imaginando nada, dijo ella. Quiero mi cuaderno. Y quiero que entres conmigo ahora mismo y digas quién escribió ese proyecto. Álvaro miró hacia el interior. 2 invitados conversaban cerca de la puerta. Una cámara descansaba sobre la mesa de un fotógrafo. Su mandíbula se endureció. Lucía se acercó a su oído, pero habló lo bastante alto para que Clara oyera. Si dejas que entre así, te arruina la noche. Y sabes que ya no encaja en tu vida. Clara sintió que algo dentro de ella se enfriaba, no por tristeza, sino por claridad. Álvaro, dijo despacio, dime la verdad. ¿Yo fui tu esposa o solo la mujer que te hacía parecer bueno? Él no respondió. Miró otra vez hacia el salón, hacia los nombres importantes, hacia el dinero, esperando una señal de seguridad. Clara dio un paso hacia la puerta. Entonces lo diré yo. Álvaro la sujetó del brazo, no con fuerza brutal, pero sí con esa presión exacta de quien cree tener derecho a detener a otra persona. Clara se soltó. No me toques para callarme. La puerta de cristal se abrió un poco por el viento. Alguien dentro giró la cabeza. Lucía dejó caer su copa, y el sonido del cristal roto cortó la noche. Álvaro avanzó demasiado rápido. Clara retrocedió un paso. Su tacón tocó el borde del primer escalón, y antes de que pudiera agarrarse a la barandilla, sintió la mano de su marido empujando su hombro. Clara no gritó al caer. El golpe le robó el aire antes que la voz. Su cuerpo bajó 3 escalones de piedra, no más. Pero fueron suficientes para que el mundo cambiara de sitio. Primero sintió el frío en la palma de la mano. Luego el dolor en la rodilla derecha. Después, el silencio.
Dentro del salón, la música se detuvo con una torpeza lenta. Como si nadie supiera quién debía apagar primero la alegría. Detrás del cristal, algunos invitados se acercaron. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un fotógrafo bajó la cámara sin atreverse a disparar. Clara levantó la vista desde el segundo rellano de la escalera. Álvaro no estaba a su lado. Estaba arriba, junto a Lucía, con el brazo extendido delante de ella. No la abrazaba, pero la cubría. La apartaba de las miradas, como si la persona en peligro fuera aquella mujer vestida de blanco y no su esposa, sentada en el suelo con el vestido manchado de polvo. Ese gesto fue más cruel que el empujón. Clara apoyó una mano en la barandilla. La piedra estaba húmeda por la brisa del mar. Se incorporó despacio, sin permitir que nadie viera cuánto le temblaba la pierna. Un pendiente se había soltado y brillaba 2 escalones más abajo. Pequeño, inútil, perdido como una promesa vieja. Álvaro bajó, entonces. Clara, por favor, dijo, con una preocupación puesta a toda prisa en el rostro. Ha sido un accidente. Ella miró su mano extendida. La misma mano que la había detenido. La misma que, segundos después, había protegido a Lucía. No me ayudes ahora que te están mirando, dijo Clara. La frase no fue fuerte, pero llegó hasta la puerta abierta. 2 invitados dejaron de murmurar. Lucía apretó la carpeta contra el pecho. Álvaro miró hacia el salón, y su rostro cambió apenas un segundo. No era dolor, era cálculo. Clara subió los escalones con cuidado. Al pasar junto a Lucía, vio que una de las hojas dobladas sobresalía de la carpeta. La mancha de tinta azul seguía allí. Clara no la tomó. Todavía no. Solo la miró el tiempo suficiente para que Lucía entendiera que había sido vista. Entró al salón. Las conversaciones murieron una detrás de otra. El aire olía a cava, perfume caro y vergüenza escondida. Clara caminó entre los invitados con el vestido rozando el mármol. La rodilla le dolía, pero mantuvo la espalda recta. No quería darles una caída más. Lucía habló desde la terraza, con voz suave. Clara, no te humilles delante de todos. Clara se detuvo junto al piano de cola. Encima había una fotografía enmarcada de ella y Álvaro el día que compraron la villa. Se parecían desconfiados, casi buenos. Clara tomó el marco con calma y respondió sin mirar a Lucía. Para humillarme, primero tendría que darte permiso. Nadie se movió. Luego siguió hacia el ascensor privado. Álvaro pronunció su nombre 2 veces, cada vez más bajo. Clara no volvió la cabeza. Solo apretó contra su pecho aquella fotografía, como si necesitara llevarse una prueba de que, alguna vez, ella también había existido en esa casa. El ascensor subió sin ruido hasta la planta privada. Clara miró su reflejo en las puertas de acero pulido, y apenas se reconoció. Tenía el pelo algo suelto, una marca roja en la muñeca y polvo gris en el bajo del vestido. No parecía una mujer derrotada. Parecía una mujer que había llegado al final de una mentira, y todavía no sabía cuánto iba a dolerle respirar fuera de ella. Cuando entró en el dormitorio principal, no encendió todas las luces. Solo la lámpara pequeña del tocador, la que su madre le había regalado cuando se casó. La habitación era amplia, perfecta, demasiado ordenada. Sobre la cama había cojines que nadie usaba. En el vestidor, los vestidos colgaban por colores, como si la vida pudiera mantenerse en paz si todo estaba bien colocado. Clara dejó la fotografía sobre la cómoda y abrió el armario superior. Sacó una maleta pequeña de tela negra, la misma que había usado antes de conocer a Álvaro, cuando aún viajaba en tren con un bocadillo envuelto en papel de aluminio y un libro en el bolso. No eligió las maletas de piel que él le había comprado para los viajes públicos. No quería llevarse nada que pareciera una deuda. Primero guardó 2 vestidos sencillos, una chaqueta de punto, ropa interior, unos zapatos planos y una bolsa con medicamentos. Luego se arrodilló junto al tocador y abrió el cajón donde debía estar su cuaderno. El hueco seguía allí, limpio, demasiado limpio. Clara pasó los dedos por la madera y encontró unas migas de papel junto al fondo. Las recogió con cuidado. Eran restos arrancados de una página.
Su respiración se detuvo un segundo. No lloró. Se levantó. Tomó una bolsa pequeña de tela y metió dentro esas migas como si fueran pruebas de un incendio. Después abrió el cajón inferior, donde guardaba documentos antiguos, cartas de su madre y una copia del primer borrador del proyecto que Lucía acababa de presentar como suyo. Abajo se oyeron voces. Una puerta se cerró. El murmullo de la fiesta había cambiado de forma. Ya no era celebración, era control de daños. El móvil de Clara vibró sobre la cama. Era un mensaje de Álvaro. No salgas de la habitación. Ahora subo y lo arreglamos. Clara leyó la frase 2 veces. Lo arreglamos. No decía perdóname. No decía estás herida. Decía lo arreglamos, como si ella fuera una mancha en una camisa cara. Apagó la pantalla. Fue al baño. Limpió con agua fría la pequeña herida de su rodilla y se cambió el vestido por un pantalón negro y una blusa clara. Al quitarse el pendiente que quedaba, vio en el espejo a una mujer cansada, pero despierta. Una mujer que ya no esperaba permiso. Entonces miró su anillo de boda. Durante 5 años había brillado en cenas, viajes, fotografías y mañanas silenciosas. Esa noche le pareció una cerradura. Lo deslizó despacio de su dedo. La piel debajo quedó pálida, marcada. Clara tomó un sobrecolor crema del escritorio, guardó el anillo dentro y escribió con letra firme: Elijo mi vida. Antes de cerrar la maleta, el móvil vibró otra vez. Esta vez no era Álvaro. Era un número desconocido. El mensaje decía: Señora Clara, revise las cámaras de la terraza antes de irse. No fue un accidente. Clara no contestó al número desconocido. Se quedó mirando la pantalla, mientras el sonido de la fiesta subía desde la planta baja. Más bajo ahora, más tenso, como si todos hablaran con cuidado alrededor de una copa rota. El mensaje seguía allí. Revise las cámaras de la terraza antes de irse. No fue un accidente. Durante unos segundos pensó en cerrar la maleta y marcharse sin mirar atrás. Había una parte de ella que solo quería salir de aquella casa respirando, sin pruebas, sin explicaciones, sin tener que ver otra vez el momento exacto en que Álvaro dejó de ser su marido. Pero otra parte, más serena y más antigua, le recordó algo que su madre decía cuando trabajaba restaurando retablos en iglesias pequeñas. Lo que no se mira bien, vuelve a doler desde la sombra. Clara guardó el sobre con el anillo en el bolsillo exterior de la maleta y caminó hacia el despacho privado de Álvaro. Conocía el código de la puerta, porque durante años había sido ella quien ordenaba sus documentos cuando él viajaba. 4 cifras. La fecha de su boda. El detalle le dio una tristeza seca, casi ridícula. La pantalla de seguridad estaba encendida. Había 6 recuadros: entrada principal, garaje, jardín, pasillo del servicio, terraza superior y escalera exterior. Clara movió el ratón con la mano fría y buscó la grabación de las 22:47. Allí apareció la imagen sin sonido, la puerta de cristal. Lucía cerca de Álvaro, ella misma retrocediendo. El brazo de él, el empujón breve, suficiente, innegable. Clara no lloró. Se sentó en la silla de cuero y exportó el archivo a una memoria USB que encontró en el cajón. Mientras la barra de descarga avanzaba, oyó pasos en el pasillo. Se levantó, apagó la pantalla y guardó la memoria dentro del forro su bolso, en una pequeña costura que nadie habría revisado. Álvaro abrió la puerta sin llamar. Venía sin chaqueta, con la corbata floja y el rostro ya preparado para parecer cansado. No culpable. Clara, estás haciendo esto más grande de lo que es, dijo. Ella sostuvo la maleta con una mano. No, tú llevas años haciéndome más pequeña de lo que soy. Álvaro se quedó quieto. Por primera vez en toda la noche, no encontró una frase rápida. Miró el escritorio, luego el bolso de Clara, luego su rodilla vendada. Algo en sus ojos cambió. No lo bastante para arrepentirse, pero sí lo suficiente para entender que tal vez ya no controlaba la historia. Lucía se va a encargar de aclararlo todo, dijo él. Clara casi sonrió. Ese es el problema. Siempre dejaste que Lucía escribiera lo que otros debían creer.
Pasó a su lado antes de que pudiera tocarla. En el rellano, una empleada joven bajó la mirada y le susurró apenas. «Fui yo quien le escribió, señora». Clara se detuvo. La chica tenía los ojos rojos y las manos apretadas contra el delantal. «Guardé otra copia», añadió, «por si intentan borrarla». Clara asintió sin preguntar más. A veces la ayuda llega en voz baja porque también tiene miedo. Antes de salir, bajó sola a la terraza. Dejó el sobre con el anillo sobre el primer escalón. Luego cruzó el jardín hasta la verja, donde un taxi esperaba con las luces encendidas entre la bruma del mar. Cuando el coche arrancó, Clara miró por última vez la villa. En una ventana del segundo piso, detrás de la cortina, Lucía sostenía una carpeta contra el pecho. Y de esa carpeta cayó una hoja que Clara reconoció incluso desde lejos. El encabezado original de Casa Belmonte. Clara llegó a Sevilla 2 días después, con una maleta pequeña, la memoria USB escondida en el bolso y una herida en la rodilla que cerró antes que las otras. Alquiló una habitación sobre una librería cerca del barrio de Santa Cruz. La primera noche durmió con la luz encendida. La segunda puso una silla contra la puerta. La tercera, por fin, consiguió dormir unas horas sin despertar sobresaltada. Encontró trabajo en un taller de restauración dirigido por doña Mercedes, una mujer de 70 años que no hacía preguntas innecesarias. Le entregó marcos dañados, lienzos agrietados y fotografías antiguas comidas por la humedad. Clara trabajaba despacio, como si cada cuadro roto le enseñara algo sobre sí misma. 3 meses después, abrió de nuevo su cuaderno. Faltaban páginas, pero no faltaba el corazón del proyecto. Con ayuda de doña Mercedes y de una abogada retirada llamada María Echevarría, registró legalmente el nombre Casa Belmonte. María revisó también la memoria USB, las fechas digitales y el mensaje de Inés, la empleada que había guardado otra copia del vídeo. Casa Belmonte empezó en un local estrecho, con 2 mesas prestadas, 6 sillas desiguales y una cafetera vieja. El primer sábado llegaron 5 personas. Clara puso pinceles sobre la mesa y les dijo: «Podéis empezar desde donde estáis». Pasaron 3 años. Casa Belmonte se convirtió en una institución respetada en Sevilla, con talleres, becas y exposiciones. Una mañana de octubre, llegó una invitación desde Madrid. Sería reconocida en una gala nacional de arte y compromiso social. Clara leyó el programa con calma, hasta que llegó a la última página. Clara leyó el nombre de Álvaro Santamaría al final de la lista de patrocinadores y dejó la invitación sobre la mesa como si el papel quemara. Durante unos segundos, el ruido de Casa Belmonte desapareció. Ya no oyó las sillas arrastrándose, ni la cafetera antigua, ni a los alumnos preparando la exposición. Solo volvió a sentir aquella terraza, el frío de la piedra y el peso de una mano en su hombro. María Echevarría llegó 1 hora después. Traía una carpeta gris, gafas en la punta de la nariz y esa calma de las mujeres que han visto demasiadas injusticias como para asustarse con facilidad. Se sentó frente a Clara y puso sobre la mesa 3 copias. El registro original de Casa Belmonte, la comparación de fechas de los archivos digitales y la declaración escrita de Inés, la joven empleada que había guardado una copia de la grabación. Sin ella, nos habría costado mucho más, dijo María. Inés no solo conservó el vídeo, también entregó el informe interno donde Lucía pidió borrar las cámaras de la terraza a las 23:10. Clara cerró los ojos un instante. Recordó a la muchacha en el rellano, con las manos afretadas contra el delantal. Aquella ayuda pequeña, casi temblando, había sostenido una parte enorme de la verdad. Entonces, ¿por qué Álvaro aparece como patrocinador?, preguntó Clara. María no respondió enseguida. Abrió otra hoja y la deslizó hacia ella. Era un correo enviado desde la oficina de Álvaro a la organización de la gala. Ofrecía una donación generosa a cambio de una mesa principal y una breve intervención durante la ceremonia. Clara entendió. No era solo dinero, era presencia. Era una forma de entrar otra vez en la sala donde su nombre iba a ser pronunciado sin él. Esa misma noche, mientras cerraba Casa Belmonte,
Recibió un mensaje de un número que aún no había bloqueado. Tenemos que hablar antes de Madrid. Puedo evitar que esto se vuelva desagradable. Clara leyó la frase bajo la luz amarilla de la entrada. A través del cristal, vio a una alumna joven, barriendo restos de papel del suelo. Otra colocaba flores secas en un jarrón agrietado. Todo allí era sencillo, imperfecto y suyo. No contestó. En los días siguientes, la presión creció de forma silenciosa. Un periodista llamó, preguntando si era cierto que Casa Belmonte había nacido de un conflicto matrimonial. Un antiguo inversor de Costa Clara pidió una reunión privada. Lucía reapareció en una fotografía de prensa, vestida de azul oscuro, sonriendo demasiado cerca de Álvaro. Debajo, el titular hablaba de reconciliación institucional y compromiso con la cultura. Clara guardó el recorte sin comentarlo. No quería entrar en una guerra de titulares. Había aprendido que la verdad necesita orden, no ruido. La víspera del viaje, entró sola en el aula principal. En la pared estaban las fotografías de los primeros alumnos. La viuda, con sus telas antiguas. La chica de 17 años, ahora becada en una escuela de arte. El niño que dibujaba barcos, sosteniendo orgulloso su primer cuadro, vendido por 40 euros. Clara pasó los dedos por los marcos, uno por uno. Como si contara razones para no tener miedo. Doña Mercedes apareció en la puerta con una caja pequeña. «Para Madrid», dijo. Dentro había un broche de plata con forma de llave. Había pertenecido a su madre. Clara lo sujetó entre los dedos. No era una joya cara. Era algo mejor. Era una memoria que no podía comprarse. Al día siguiente, viajó en tren a Madrid con María. Llevaba un vestido rojo oscuro. La memoria USB guardada en el bolso y el broche de llave prendido junto al corazón. Al llegar al hotel, encontró un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había solo una frase escrita a máquina. «Si subes al escenario, todos sabrán lo que hiciste aquella noche». Clara miró a María. La abogada tomó el papel, lo olió apenas y luego lo guardó en una funda transparente. «Bien», dijo con voz serena. «Ahora también tenemos amenaza». Clara no sonrió. Se acercó a la ventana. Madrid brillaba bajo la noche, enorme y ajena. En algún lugar de esa ciudad, Álvaro todavía creía que podía asustarla antes de que la verdad hablara. Pero esta vez Clara no estaba sola. A la mañana siguiente, Clara se abrochó el broche de plata frente al espejo del hotel. La llave quedó justo sobre su corazón. No parecía una mujer dispuesta a pelear. Se hacía una mujer que por fin llevaba consigo todas las puertas que había aprendido a abrir. En la gala, Álvaro estaba sentado en una mesa principal, con Lucía a su lado. Ella llevaba un vestido azul oscuro y sonreía con esa firmeza que solo tienen quienes todavía creen que pueden ordenar la versión de los hechos. Cuando Clara entró, algunas conversaciones bajaron de volumen. No por escándalo, sino por respeto. Casa Belmonte ya no era un pequeño local de Sevilla. Era una obra viva, con becas, talleres y alumnos que habían encontrado allí una segunda voz. María Echevarría subió al escenario después del reconocimiento. No habló con rabia. Colocó los documentos sobre el atril y explicó que el proyecto original de Casa Belmonte había sido registrado años antes, que existían copias, fechas digitales, testigos y una grabación preservada por una empleada que se negó a borrar la verdad. Lucía dejó de sonreír. Un organizador se acercó a la mesa de Álvaro. Un patrocinador retiró discretamente su tarjeta del programa. Nadie gritó. Nadie insultó, pero el silencio cambió de dueño. La compensación legal, dijo María, sería destinada a nuevas becas en Sevilla, Valencia y Castilla-La Mancha. Clara no pidió cárcel en público, ni lágrimas, ni espectáculo. Solo aceptó el reconocimiento con su nombre completo, Clara Belmonte. Después, en un pasillo lateral, Álvaro la alcanzó. Tenía la voz baja. «Me equivoqué contigo, con Lucía, con todo». Clara lo miró sin odio. Eso pareció dolerle más. «Espero que un día puedas vivir sin necesitar que otros mientan por ti». Él tragó saliva. «¿Podemos empezar de nuevo?» Clara miró hacia la salida. Sus alumnos la esperaban con flores sencillas envueltas en papel marrón. María estaba junto a ellos,
sosteniendo la carpeta transparente con la amenaza dentro. Sobreviví a la caída, dijo Clara. No voy a volver a esa escalera. Esa noche, al volver a Sevilla, abrió Casa Belmonte, aunque era tarde. Encendió una sola lámpara. Puso el ramo en un jarrón agrietado y dejó las llaves sobre la mesa. Luego se sentó frente a una hoja en blanco. Afuera, la calle estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le dio miedo. A veces la traición no llega gritando. Llega con una sonrisa correcta, con una explicación elegante, con alguien que intenta convencerte de que estás exagerando. Por eso, Clara no se salvó solo porque tuvo pruebas. Se salvó porque, en medio del dolor, dejó de desconfiar de su propia memoria. La confianza es necesaria para amar, pero la dignidad es necesaria para seguir viviendo. Cuando alguien usa tu amor para reducirte, cuando te hace sentir culpable por defenderte, cuando llama accidente a lo que te rompió por dentro, hay que mirar la verdad con calma, aunque duela. La justicia no siempre aparece como una gran victoria. A veces aparece en una mujer que guarda una copia, en una abogada que ordena los hechos, en una puerta que se abre lejos de quien te hizo daño. Clara no terminó perfecta, terminó libre. Y eso, para quien ha tenido que reconstruirse desde el suelo, ya es una forma profunda de paz. Paz. Paz.